Buenas tardes a todos. Mi nombre es César Gómez. Estoy en el CEU de San Carlos y estudio la carrera de Educación General Básica para primer y segundo ciclo. Esta es la tarea número 5 de Estudios Sociales, el cual consiste en realizar un taller de clase virtual. En esta tutoría hablaremos sobre la importancia de la indagación, valorar el error y la cooperación como una misión de la educación actual y presentaré un planeamiento hecho por mi autoría. Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Dice, ¿por qué es importante la indagación, valorar el error, la cooperación como una misión de la educación actual? Bueno, como muchos sabemos, la educación de hoy en día no es como la de hace 10 o hace 20 años, ¿verdad? Hace 10 o 20 años la educación se centraba en que el estudiante memorice, ya sea para un examen, para una tarea, ¿verdad? Y ahí se quedaba. No, los estudiantes simplemente para eso les servían el conocimiento que tomaban en su día a día en las clases. Pero hoy en día dice que la educación se basa en que el estudiante pueda desarrollar sus diferentes habilidades para que las pueda utilizar en su vida cotidiana. La educación actualmente se centra en que el estudiante desarrolle sus habilidades, sus competencias, y que no simplemente las utilice en el aula o para un examen, sino que las puedan utilizar en su vida cotidiana. Dice, la importancia de la indagación. La indagación es un proceso muy importante dentro de la educación actual, ya que es el proceso por el cual se investiga. Indagación es sinónimo de investigación o profundización de un tema. Dice, la persona docente debe de promover la indagación dentro del aula, porque si no hay indagación, no hay aprendizaje. Si uno no investiga o si uno no indaga en un tema, uno jamás va a aprender o jamás va a adquirir conocimientos sobre ese tema. Y es por eso que la indagación es muy importante. Dice, ahora, el docente debe promover la investigación en los estudiantados, y esto lo puede lograr por medio de las preguntas generadoras. Y es que las preguntas generadoras son muy buenas para despertar el interés y la curiosidad en los estudiantes. Las preguntas generadoras son preguntas que el profesor propone, más que nada para despertar, como dice ahí, el interés y la curiosidad de los estudiantes, pero también pueden servir para que los estudiantes puedan mostrar sus conocimientos previos, ¿verdad? Y que a través de sus conocimientos estos muestren un interés por el tema que el profesor está exponiendo. Dice, si los estudiantes no sienten interés ni curiosidad, no habría indagación, y sin la indagación no habría conocimientos nuevos que ayuden a entender lo que nos rodea. Por eso la indagación es muy importante en la educación actual, porque si los estudiantes no sienten interés, si los estudiantes no investigan, si los estudiantes no indagan, no van a haber conocimientos nuevos, o sea, los estudiantes no van a generar esos conocimientos que los ayuden a entender el mundo que los rodea, ¿verdad? Después, dice, importancia de valorar el error. El error siempre se ha visto como algo malo, ¿verdad? En la educación de antes, como les dije, el error era algo malo, ¿verdad? Y muchas veces a los estudiantes eran castigados por ello, algo que es solo de perdedores. Pero realmente valorar el error es muy importante, porque sin errores no hay aprendizaje. Ávila, Cartín y Santa María, en el libro de 2019, nos dice que los errores son centrales en el aprendizaje. Cuando son reprimidos, no jugamos a aprender, sino a equivocarnos. Por eso es que no es sano reprimir el error, sino más bien explotar el error. O sea, en otras palabras, que el estudiante pueda aprender de su error, que pueda mejorar esas destrezas y convertirlas en habilidades o en otras formas, ¿verdad? De, para poder aprender. Dice, si los estudiantes no aprenden a aprender de sus errores, en un futuro podrían frustrarse por equivocarse. Por eso, valorar el error debe ser una misión de la educación actual. Hay muchas veces que sucede que si una persona se equivoca, se enoja, ¿verdad? Y tal vez eso es
como por consecuencia de que tal vez le decían que el error estaba mal, que equivocarse está mal, y en vez de decirle o motivarle a que aprenda de ese error y que mejore, ¿verdad? Y es por eso que valorar el error es muy importante en la educación actual, ¿verdad? Porque si no se aprende de los errores, jamás se va a poder mejorar. Y dice, la importancia de la cooperación. Es importante valorar la cooperación como una misión de la educación actual, ya que al trabajar de manera colaborativa se está propiciando situaciones de responsabilidad personal, solidaridad y respeto hacia los demás. La cooperación es una de las habilidades más importantes del siglo XXI. Por eso, la educación debe de valorar la cooperación y promoverla dentro de las aulas, ya que sin la cooperación sería muy difícil promover valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, entre otros. Cuando se promueve actividades de cooperación dentro del aula, los estudiantes no solamente aprenden a valorar el esfuerzo de los demás, sino a valorar su propio esfuerzo, ¿verdad? Y además de que tal vez un estudiante tiene una idea y otro estudiante tiene otra idea, entonces se respetan y se ayudan mutuamente por encontrar una mejor solución, ¿verdad? Entre ambas partes. Por eso es muy importante valorar la cooperación. Ya que mencionamos la importancia de estas eh, tres formas, ¿verdad? No sé qué otra palabra se puede utilizar, como una misión de la educación actual, vamos a presentar el planeamiento didáctico, que es de mi autoría. Aspectos administrativos. Eh, Ahí dice Dirección Regional de Ciudad Quesada, el nombre y el docente, mi nombre, César David Gómez Vargas. El tema es de segundo año, el centro educativo de la Escuela de Platanar y las asignaturas de estudios sociales y educación cívica. Bueno, ahí vamos a encontrar el primer momento de planeamiento didáctico. Dice, se inicia con una actividad llamada puntos cardinales. Los estudiantes responden a la siguiente pregunta generadora escrita en la pizarra. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Además, debe de agregar un lugar de la comunidad que se encuentre en cada uno de los puntos cardinales. Por ejemplo, en el norte está en el Levi's, pero en el sur está el supermercado. Y así para los otros puntos cardinales. Para eso, la persona docente le entrega a los estudiantados una hoja en blanco para que puedan realizar la actividad. Eh, Ahora, el profesor obviamente le decir a los estudiantes hacia allá queda al norte, hacia allá queda al sur, hacia allá queda al este y hacia allá queda al oeste, ¿verdad? Para que los estudiantes se les haga mucho más fácil, ¿verdad? Dice, los estudiantes tienen 5 minutos para responder a la pregunta generadora y luego de ese tiempo, uno por uno, cada estudiante pasa al frente del aula a exponer su respuesta. Para eso los estudiantes tienen que levantar la mano, ¿verdad? Para que no haya un desorden. En esta actividad, la persona docente juega un papel de mediador y motivador para el estudiantado, pero no debe de interferir ni corregir al estudiantado, ya que solo se trabajan con los conocimientos previos de ellos. Para esta actividad se necesita hojas en blanco, lápices, la pizarra del aula y un marcador. Esa actividad tiene un promedio de 15 minutos aproximadamente, ¿verdad? Dependiendo de cuánto tiempo también se le puede dar a los estudiantes y de los estudiantes cuando pasan a exponer. Segundo momento. La actividad del segundo momento se denomina Discutimos sobre cardinales. En esta actividad se utiliza la técnica Phillips 66, que es que 6 personas se reúnen durante 6 minutos a hablar sobre un tema, ¿verdad? Dice, la persona docente con ayuda de una computadora y un proyector presenta el siguiente video con los estudiantes. En el video explica qué son los puntos cardinales, para qué nos sirven y ejemplos de cómo utilizarlos en nuestro día a día. Luego dice, luego de realizar la visualización del video, los estudiantes se dividen en grupos de 6 personas y discuten sobre lo visto en el video durante 6 minutos, ¿verdad? Porque de eso se trata la técnica Phillips 66 y discuten sobre cuáles son los puntos cardinales, sobre cómo sabemos en dónde se ubican los puntos cardinales cuando no se posee una brújula y para qué sirven y cómo nos ayudan los puntos cardinales. Esta actividad de segundo momento tiene eh, un tiempo promedio de 10 minutos, ¿verdad?
porque los estudiantes solo van a hablar durante 6 minutos y el video tiene aproximadamente 2 minutos de duración, ¿verdad? Dice, tercer momento, es el momento más largo. Esta actividad se llama Conozcamos nuestra comunidad. Eh, para esta actividad se utiliza la técnica de gira educativa, ¿verdad? Obviamente antes de una gira educativa, el docente debe prepararse muy bien, ¿verdad? Con todos los permisos necesarios para que no vaya a haber un accidente o un error, ¿verdad? Dice, para esta actividad se pide un permiso a los padres para que le permitan a sus hijos estudiantados a salir de la institución educativa. Dicho permiso debe venir firmado con los padres del estudiantado, además de la fotocopia de la cédula. También se le pide a la directora de la institución para que pida al transportista de la institución si puede ayudar a realizar la actividad. Agregando a esto, si es posible, la directora de la institución también debe de acompañar al docente, al transportista y a los estudiantados en la gira educativa. Dice, la actividad consiste en lo siguiente. Antes de salir de la gira educativa, los estudiantes forman equipos de 4 personas. Cuando los grupos están formados, los estudiantes con orden y con mucho cuidado se suben al medio del transporte de la institución. El docente da la instrucción de que presten atención a sus alrededores y que anoten en un cuaderno los lugares que visualizan durante la gira educativa. Mientras van en la gira, ¿verdad? La gira va a ser cerca de la institución educativa porque más adelante tienen que hacer un croquis con los espacios cercanos a la institución, ¿verdad? Entonces los estudiantes tienen que anotar muy bien y, ¿verdad? Ir anotando qué lugares y en dónde exactamente están ubicados para ir después a acomodarlos en el croquis. Dice, durante la gira educativa los estudiantes no pueden bajarse del transporte, esto para evitar algún tipo de accidente, además de que no resulta necesario bajarse porque, como ya lo dije, solamente es visualizar qué espacios o qué lugares están cerca de la institución. El tiempo estimado de la gira educativa es de 30 minutos. Dice, después de realizar el recorrido, los estudiantes se bajan del transporte y vuelven al aula, en donde vuelven a organizarse a como se habían agrupado con anterioridad. Luego, la persona docente les entrega a cada grupo una cartulina grande y marcadores de colores. El docente les da la indicación a los estudiantes sobre que deben de realizar un croquis sencillo, en donde se detalle los espacios cercanos al centro educativo. Los estudiantes tendrán 20 minutos para realizar el croquis y luego de ese tiempo, uno a uno, cada grupo pasa al frente a exponer su croquis, explicando y señalando en dónde queda cada lugar. Por ejemplo, como dije anteriormente, que el supermercado tal vez queda al norte en comparación al centro educativo y que tal vez la plaza quede al este, ¿verdad? Cada grupo tiene 7 minutos para exponer su croquis. Para esta actividad se necesitan los permisos de los padres, el medio de transporte de la institución, libretas y lápices de escribir para que los estudiantes vayan anotando los lugares que están cerca de la institución, marcadores de colores y cartulinas grandes. El tiempo estimado para este tercer momento en general es de 2 lecciones, que equivale a 1 hora con 20 minutos. Y para finalizar, el cuarto momento se denomina Hablemos de lo aprendido. Para esta actividad se utiliza la técnica didáctica de foro. El foro es cuando un grupo de personas se reúnen a hablar de un tema, ¿verdad? Entre todos. Dice, el docente les entrega a los estudiantes una hoja en blanco para que esos puedan escribir y dibujar todo lo que ha aprendido en la clase. Luego, los estudiantes se sientan en las sillas formando un círculo y uno por uno presenta y expone lo que ha aprendido en la clase, mientras le muestra lo que hicieron en el papel a sus compañeros, ¿verdad? Además, deben de responder a la pregunta, ¿cómo puedo utilizar lo que aprendí en la clase? Esta pregunta es más que nada para ver cómo los estudiantes podrían utilizar, ¿verdad?, lo que han aprendido a lo largo de la clase en su vida cotidiana. Los materiales para esta actividad son hojas de papel, lápices de escribir y de colores. Bueno, este ha sido el final de la presentación, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y espero que haya sido muy educativo para, para sus vidas. Y bueno, aquí los dejo.